Sea el aplauso para el Señor Jesucristo. Y nosotros aquí somos siervos del Señor. A mí me tocó hablar, o me toca hablar, mejor dicho, acerca de la historia de Gedeón. Y bueno, al comenzar la historia de Gedeón, a leer, le di un vistacito ahí a cada uno de los jueces, esos 4 jueces, y una de las cosas que me di cuenta rápidamente es que dice que los hijos de Israel se apartaban de Dios y volvían a hacer lo malo. Y básicamente cada vez que un juez fallecía, después de un periodo de tiempo de paz, de prosperidad y de éxito quizás con los hijos de Israel, moría aquel juez y entonces venía la decadencia, regresaban ellos a sus antiguos pecados y volvían y se hundían en el pecado y Dios los entregaba a sus enemigos y una vez más Dios levantaba a otro juez y sucesivamente, y se repetía la historia, haciendo ellos lo malo y el Señor ayudándolos. Ahora yo quiero comenzar la historia usando los primeros 10 versículos del capítulo 6 como trasfondo de la época de Gedeón, después del gobierno de Barak y Débora. Y al final del capítulo 5, verso 31, leemos que la tierra reposó por 40 años. Esto significa que los israelitas habían gozado de paz, de protección de Dios, pero lastimosamente por un tiempo bien limitado. ¿Y por qué sucedió así por tiempo limitado? Porque pronto ellos volvieron en esta ocasión a dejar a Dios, volvieron a hacer lo malo. Y entonces Dios en este tiempo, en esta ocasión, los entregó de nuevo, esta vez en manos de Madián por 7 años, Jueces 6:1. Y lo que había pasado en aquel entonces es que durante estos primeros 7 años, los madianitas, juntamente con los amalecitas y otros grupos malos por ahí, que eran muchísimos, todos juntos, se unían y luego venían y subían por la tierra y robaban el fruto de la tierra, robaban las ovejas, destruían la tierra. Y en realidad cada año miramos que Israel quedaba bajo pobreza, o sea, nunca podían prosperar, porque ellos robaban todo lo que ellos los israelitas habían producido. Y entonces, por esa razón, miramos también de que los israelitas se hacían cuevas en los montes, dice la Biblia, para esconderse de sus enemigos. Ahí también ellos lograban esconder parte de su semilla para por lo menos tener algo y poder sustentarse por un tiempo, poder comer. Pero el problema es que nunca podían prosperar. Y esta era la condición de aquellos tiempos. Pero luego en Jueces, capítulo 6, verso 6, la segunda parte, leemos que ellos clamaron a Dios. Amén. Ellos clamaron a Jehová. Y esa es la clave para nosotros los creyentes, que cada vez que nos encontramos en situaciones, a lo mejor por haber hecho algo que no debíamos haberlo hecho y tenemos malos resultados, por lo menos tenemos la oportunidad de clamar a Dios y Dios nos ayuda. Dice la Biblia aquí en el versículo 6 que Dios escuchó la voz de ellos y entonces levantó a Gedeón. Vamos a leer ahí, ¿qué les parece? Yo voy a leer toda la escritura que tengo aquí. Primero, básicamente al principio no sabía cómo comenzar y a dónde comenzar y cómo terminar, y luego digo, bueno, ¿cómo es posible que voy a cubrir una historia tan larga en tan poquito tiempo? Y la verdad no es posible, pero vamos a ir ahí como el Señor nos ayude.
Pero vamos a leer todos los versículos que tengo aquí, comenzando con Jueces capítulo 6, versos 11 al 16 y luego 36 al 40. Y dice, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar, que es un depósito donde sacudían el trigo para guardarlo. Dice, para esconderlo de los madianitas, verso 12. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Verso 15. Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Ahora vamos a pasar a los versículos 36 al 40. Y en verso 36, y Gedeón le dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviere en el vellón solamente, quedando seca toda la tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, y como lo has dicho. Y aconteció así, pues, cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. Un tazón lleno de agua. Versos 39, mas Gedeón dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí, si aún hablare esta vez. Solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así, solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo un rocío. Pero ahora vamos a leer también del versículo 1 al 7 del capítulo 7. Gedeón dice aquí que derrota a los madianitas. Verso 1 dice, levantándose pues de mañana Jerobbaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arod. Y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moré, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. Ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase al monte de Galaad, desde el monte de Galaad. Y devolvieron aquel día, se devolvieron del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y ahí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya contigo, irá contigo. Mas cualquiera que yo te diga, no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó al pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con la lengua, como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doble sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el pueblo
y el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber agua. Verso 7. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente a cada uno a su casa. Querido Padre, te agradecemos muchísimo por tu palabra preciosa, Señor, por tu palabra leída que hoy tanto necesitamos. Ayúdanos, enséñanos, instrúyenos, redargúyenos, y te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Amén. He titulado entonces a esta enseñanza el llamado de un hombre desanimado. ¿Cuántos hombres desanimados hay aquí esta tarde? Creo que todos están animados, ¿verdad? Porque Dios quiere hacer algo maravilloso en nuestras vidas. He puesto algunos puntos de los que vamos a tratar: la queja y el desánimo de Gedeón, Jueces 6, 11 al 13, la promesa de victoria. Versículos 14 al 16, la enseñanza de la victoria, mejor dicho, las señales de la victoria, 36 al 40, y la confirmación de la victoria, 7 del 1 al 7. Veamos la primera. Dicen los primeros versículos: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y fuerte y valiente. Y Gedeón le responde: Señor, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Miramos aquí la condición de los sentimientos de Gedeón. Los sentimientos por todo lo que Gedeón está viviendo, su familia está viviendo, la nación de Israel estaba pasando en aquel tiempo. El nombre Gedeón significa destructor, guerrero poderoso. Recuerdo que muchas personas, especialmente allá por esos lugares del Medio Oriente, escogen un nombre que tenga gran significancia para sus hijos. Por eso cada vez que miramos un nombre en la Biblia, tiene siempre un significado. Lo opuesto en otros lugares, como en Latinoamérica, nace un muchacho y le dicen: bueno, a este le voy a llamar Juan. ¿Y por qué? Pues yo no sé, nada más Juan es su nombre. Y nos dan diferentes nombres, no hay propósito en muchas personas por qué nos llaman, nos dan el nombre que nos dan. Pero este Gedeón, el significado es guerrero. Y al mirar la conversación que él está teniendo con Jehová de los ejércitos, parecía todo lo contrario de un guerrero poderoso. En su conversación, Gedeón ¿cómo estaba Gedeón aquí? Estaba desalentado. Estaba sin ánimo, se sentía derrotado, se sentía en pobreza, se sentía abandonado de Dios. ¿Alguna vez tú te has sentido así? Como que Dios no está contigo, abandonado, con temores. En la segunda parte del verso 13, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Como hasta cierto punto podemos mirar esta partecita aquí, como que Gedeón está como echándole la culpa a Dios por su situación. Y lo que podemos ver al principio de esta conversación es que Gedeón responde de acuerdo a la situación que había vivido por largos 7 años. Y es posible que en este momento actual tú te sientas como Gedeón se sentía en aquel entonces.
Y yo sé que nos saludamos, nos preguntamos cómo estamos y decimos muy bien, bendecido, pero en realidad no damos a conocer nuestra condición, nuestros sentimientos y emociones que han sido afectadas por cualquier razón, por cualquier situación que hayamos vivido. Y aquí, hermanos, Gedeón estaba desalentado y como muchos de nosotros podíamos estar desalentados y podíamos decir en nuestros desalientos o preguntarnos a nosotros mismos, ¿será que de verdad Dios me ama como Él lo dice en su palabra? ¿Será de verdad lo que Dios ha dicho y me lo han dicho y leído muchísimas veces, que Dios está conmigo y me ama y tiene un buen futuro para mí? Quizás no es cierto. ¿Por qué esta pregunta? Porque sentimos algunas veces, de acuerdo a la situación vivida, como la ausencia de Dios, la cercanía de los problemas, como que causa un sentimiento de ausencia de Dios. Pero en realidad quiero decirte esta tarde, yo creo ya es tarde, que la verdad no somos lo que sentimos o pensamos algunas veces de nosotros mismos. Nosotros somos lo que Dios dice que somos. Si tú eres hijo de Dios, si tú le has dado tu vida a Cristo Jesús, tú eres lo que Dios dice que eres. Amén. Pero que vamos a sentir a veces, que nos vamos a sentir muchas veces arriba, contentos, como que todo está funcionando, no hay ningún problema. Y algunas veces vamos a sentirnos abajo, ¿verdad? Solos, desamparados, como que a nadie le importamos. Van a haber tiempos así, y hay tiempos así. En la edad que he vivido en la fe cristiana, he pasado altas y bajas y han sido difíciles. Cuando realmente hay dificultades, uno se siente muy bajo, y la verdad es que, tal como dijo Job 30:20, cuando él había perdido todo, cuando él se encontraba en situaciones muy difíciles, y él dice, bueno, clamo a Dios y no me responde. Lo mismo dijo David cuando se sentía por abajo de todos sus problemas. Allá en Salmo 22:2, clamo a Dios y no sé dónde está, no me responde. Es normal. Lo mismo le sucedió a Jesucristo cuando estaba en la cruz y dijo, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? O sea, le sucede, si le sucedió a Jesús siendo Dios, el Dios encarnado, obviamente nosotros, ¿quiénes somos para que no nos sucedan estas cosas? Pero una cosa sí debe de estar en tu mente, es que tú no eres quien tú piensas ser. Amén. Tú eres quien Dios dice que eres, y tú eres un hijo de Dios y eres vencedor y victorioso en Él. En el versículo 12 le dice el ángel de Jehová, le dice a Gedeón, dice, Jehová está contigo. Amén. Jehová está contigo, y esa es una realidad para nosotros. Es una realidad. Aunque tú digas, bueno, es que no lo siento y la verdad he orado y ha sido una semana muy difícil para mí. Bueno, aquí dice, Jehová está contigo. Jesucristo dijo, yo estoy con ustedes. Todos los días de sus vidas estoy con ustedes. Y le llama varón esforzado y valiente. Ahora, ¿por qué le llamaría varón esforzado y valiente? Y pensé, bueno, a lo mejor era musculoso, un joven musculoso. Quizás en una zaranda, soplando aquel trigo, preparando los costales de trigo para meterlos a la bodega y guardarlo. Pero en realidad no creo yo que ese sea el caso. No creo que le llamó aquel ángel a varón valiente y esforzado por sus fuerzas, sino porque Dios tenía un plan para él. Dios lo iba a usar. Dios le daría el poder para derrotar a sus enemigos. Amén. Amén. Vean ahí Efesios capítulo 3, versos 20 al 21.
Efesios 3, 20 al 21, dice el verso 20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Ese poder que actúa en nuestras vidas no es nuestro, viene del Señor. Verso 21, a Él sea la gloria, en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Y luego tenemos ahí en Romanos 8:31, ¿qué es lo que dice ahí? ¿Qué pues diremos? Dice Pablo. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Los enemigos de Israel vencerían. La verdad es que si Dios estaba con Israel, no podían vencerlos. Amén. Pero Gedeón, hermanos, no sabía con quién hablaba. O sea, él estaba llevando a cabo una conversación, se imaginaba tal vez con alguien en particular. No sabía que Dios hablaba con él. Y entonces Dios le da una promesa ahí en aquel momento. Verso 14. Dice, y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza, ve con esta tu fuerza. Y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Está diciendo, yo te estoy mandando, yo te estoy enviando. Entonces respondió, noten los sentimientos todavía muy profundos en Gedeón. Y dices, Señor mío, si notan ahí la palabra Señor no está con mayúscula. Eso era, según Gedeón, estaba platicando con el vecino, con alguien en particular. Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? ¿Alguna vez tú te has encontrado o te has sentido fuerte? Fuerte físicamente, fuerte por conocimientos, fuerte en educación, fuerte en negocio, fuerte en lo que sea. A veces pueden haber esos sentimientos en algunos hermanitos y no debe ser así. Sin embargo, dice, ¿con qué salvaré yo a Israel? Y creo que nosotros podemos llegar a un punto en donde podemos decir así, Señor, la verdad yo no tengo nada que pueda hacer para solucionar mi situación. Yo soy débil. Amén. Porque esto nos abre la oportunidad para poder realizarnos en el Señor, pensar en Él y básicamente buscar en Él la ayuda. Dice, ¿con qué salvaré a Israel? He aquí mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. La segunda pregunta aquí es, ¿por qué Gedeón era tan negativo de sí mismo? ¿Han ustedes conocido a alguien que sea negativo, pesimista toda la vida? Todos los días amanece oscuro para él, no hay luz para aquella persona, todo le sale mal y dice, ¿cómo estás? Pues mal. Y nunca te dice que está bien. ¿Ok? Hay personas así, pero el punto es, tal vez en la situación de ellos es que nunca han conocido la verdad. Nunca les han hablado de las Escrituras, nunca han conocido a Jesús. Y este era el asunto aquí de Gedeón. Gedeón nunca había oído a Dios hablar. Lo que Gedeón conocía, de acuerdo al verso 13, es porque sus padres se lo habían comentado. Sus padres le habían hablado de lo que Dios hizo. Yo trabajé por mucho tiempo con judíos. Y una de las cosas que los papás hacen es educar a los hijos y decirles todo lo que los israelitas sufrieron en Egipto y pasaron por el desierto y las victorias de Canaán. Pero en realidad ellos no han vivido, ellos no tienen una relación directa con el Señor. Y eso es lo que ha pasado aquí con Gedeón. A Gedeón le han dicho, le han contado sus padres, esto es lo que Dios hizo por nosotros en el desierto. Tampoco había oído la voz de Dios. Lo único que Gedeón sabía es que tenían que trabajar mucho para darle de comer a los enemigos.
tenía temor. Lo único que Gedeón sabía es que era el menor de la familia, el más pequeño. Lo que él sabía y se imaginaba es que no había ninguna alternativa de su parte como para ir a hacer lo que aquel hombre, lo que aquel ángel, en este caso, que era Dios mismo, le estaba diciendo. No había alternativa. Sin embargo, Dios le dice: ve con esta tu fuerza. Amén. Ve con lo que tienes. Me imagino a Gedeón en aquel momento: caray, ¿cómo es posible? ¿Cuál fuerza? No tengo ninguna fuerza. ¿Qué maneras? No tengo ninguna fuerza. Quiero decirles, como creyentes, como hijos del Señor, nosotros, si Dios nos envía, cuando Dios nos envía, amén, es cierto de que nuestra vida es por fe. Todos los ministerios que se llevan a cabo por la iglesia en la tierra, las llevamos a cabo por fe. Todo lo hacemos por fe. Pero en el proceso de la vida y de los ministerios, Dios nos da todos los recursos necesarios para cumplir las demandas, las responsabilidades de los ministerios. El Señor, quiero decirles algo, nunca nos va a decir, o nunca te va a decir: ve, yo te envío y arréglatelas como puedas. A Moisés no lo dijo: mira, Moisés, yo te levanto, yo te mando, pero ahí ve como cuando llegues a Faraón, ahí miras cómo le haces, ¿no? No, ¿verdad? Él le dio a Aarón, a Miriam, y el poder de Dios estaba siempre en los labios, en las bocas de ellos. Y Dios era quien hacía las maravillas por medio de ellos para quebrantar a Faraón. Cuando el Señor te diga: yo te envío, lo primero que yo te digo hoy en esta tarde es: no seas negativo. Amén. Cuando el Señor te diga: yo te envío, quiero que hagas esto y aquello, no seas negativo, no pongas excusas. Solo un recordatorio: debes estar seguro que quien te está hablando es el Señor. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque muchas veces se van a oír voces que vienen no de Dios, pero de otras fuentes. Puede ser la persona de la iglesia, puede ser del mundo, puede ser del mismo diablo. Y luego tú no sabes qué hacer. ¿Sabes una cosa? Asegúrate que cuando Dios te habla, sea Él. Y entonces cuando lo identifiques que es Él, tenlo por seguro que Él estará contigo. Obedécele. Haz lo que Él te manda y te dará todos los recursos necesarios, espirituales y materiales, para que hagas lo que Él te ha encomendado. Le dijo entonces aquel ángel a Gedeón, le dijo: ve con estas tus fuerzas. Verso 16: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un hombre. Hermanos, es aquí, hasta este punto, en donde Gedeón empieza a realizar, empieza a pensar y empieza a dejar de ser negativo. ¿De verdad, Dios, tú me estás hablando a mí? ¿El asunto es conmigo? Me imagino a Gedeón haciendo esas preguntas. ¿Tú vas a estar conmigo? Claro, el Señor le responde: yo voy a estar contigo, Gedeón. Sí, pero ¿cómo es posible que vas a entregar a toda una multitud en mis manos como un solo hombre? ¿Cómo es posible? Yo voy a estar contigo, Gedeón. Hermanos, el negativismo es un problema grande entre los cristianos. Ha sido y es un problema grande para aquellas personas que realmente debían de estar sirviendo a Dios y no lo están haciendo. Que yo sé muy bien sé muy bien porque somos muchos aquí entre nosotros. Y si tú tienes más de un año en el Evangelio, obviamente Dios quiere que tú des de gracia lo que de gracia has recibido. Y algunas veces tenemos a la gente diciendo: es que, sabes, la verdad no es tiempo, mano, para mí todavía. Y son cristianos desde 2,
5, 10 y más años. Es que no es tiempo para mí. Estoy muy joven. Lo que yo decía antes, se lo digo, muchas de las cosas que escribimos aquí, aplicaciones a nuestras vidas, es porque nosotros lo hemos vivido. Lo que yo decía antes. Decía, bueno, el día que yo tome la responsabilidad de un ministerio, entonces 0 campamento, me gustaba ir a acampar, 0 pescar, me gustaba ir a la pesca, y debo de estar siempre en la iglesia siendo fiel. No, pues debo de esperar. ¿Y sabes cuál es el problema? Es ese egoísmo en nosotros que a veces no nos deja prosperar y levantarnos de ahí. Pero eso es lo que yo decía. Y yo te digo esta mañana, si Dios está tratando contigo, en el nombre de Jesús, no seas pesimista. No seas perezoso. Levántate. Amén. Aplícate para el Señor. Pueden decir algunos, es que eso no es para mí. Otros dicen, necesito crecer todavía. ¿Sabes cuál es el problema con el necesito crecer? Que ya tienen 5 o 10 años y no han crecido. Y tú preguntas, bueno, ¿y qué es lo que hace usted para tratar de crecer? Pues lee la Biblia. Ora usted al Señor constantemente y quiere que Dios lo use. No, es que la verdad no tengo tiempo. Ok, no tiene tiempo. ¿Cuándo entonces va a crecer? ¿Y cuándo entonces usted se va a meter al agua? ¿Y cuándo usted va a empezar a caminar? Si necesitamos, hermanos amados, hacer el tiempo para todas estas cosas. Necesitamos en realidad no ser negativos, que cuando Dios nos llama debemos obedecerle. La pregunta es para ti entonces, ¿qué estás haciendo? Si estás esperando levantarte de la silla para poner en práctica lo que ya has aprendido y estás aprendiendo, ¿qué estás haciendo? Amén. No tengas temor, porque el Señor está contigo. Amén. Él está contigo. Y si Él te llama, Él te va a dar los recursos necesarios. Donde Dios guía, también Él provee. Amén. Pero hasta ahora Gedeón, hermano, acaba de enterarse hasta este momento que Dios hablaba con él. Solo que no estaba tan seguro que era Dios. O sea, no sé, pero tenía una mezcla como, oh wow, Dios está hablando conmigo, pero ¿será Dios de verdad? ¿Será Dios? No estaba convencido. Y en aquel tiempo los madianitas y amalecitas ya estaban listos. El tiempo había pasado, 1 año había pasado y estaban preparados para subir por el ancho de la tierra e inundar toda la tierra y robar el fruto de la tierra. Y estaban preparados para ir. Lo que pensé y pienso todavía yo aquí es que Gedeón quería estar seguro que en realidad era Dios quien le estaba llamando. ¿Okay? Creo que es una buena idea nosotros asegurarnos de dónde viene la voz que escuchamos también. Y entonces Gedeón le pide a Dios señal. Muéstrate, Señor. Versículos 36 al 40. Vemos las señales de la victoria. Gedeón dijo a Dios: si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí yo pondré un vellón de lana en la era y el rocío que estuviere en el vellón solamente, quedando seca toda la tierra, entonces entenderé que salvarás al pueblo de Israel como lo has dicho. Y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón, sacó de él rocío, un tazón de agua. Ahí está, bingo. Dios hizo lo que le pidió. ¿Estás convencido, Gedeón? No estaba convencido todavía Gedeón. Quería más pruebas. ¿Alguno de ustedes hace eso? Señor, sí, he visto esta puertecita abierta, pero necesito más puertas abiertas.
Necesito, hazlo, Señor. Mas Gedeón dijo a Dios: no se encienda tu ira contra mí, aún hablaré esta vez, solamente probaré ahora otra vez con el vellón. A lo mejor estaba pensando, bueno, el asunto de que el vellón esté mojado, eso es cosa fácil. Yo necesito saber si en verdad el que habla conmigo es Dios y Dios es Dios. Eso es cosa fácil. Cae el sereno por la noche y luego queda el algodón completamente lleno de agua. Se la voy a poner más difícil al Señor. ¿Sabes una cosa? Para Dios no existe lo imposible o difícil o fácil. Para Él todo es igual. Y dice que le dice: te ruego solamente que el vellón quede seco. Esta vez, Señor, asegúrate, Señor, si eres tú, que el vellón solamente quede seco. Y luego que esté mojado todo alrededor. Y dice: y aquella noche lo hizo Dios también. Verso 40. Solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Pregunta: ¿por qué Gedeón pidió a Dios pruebas de que Dios hablaba con él? ¿Qué piensan ustedes? ¿Estaba esto equivocado, que Gedeón hiciera tal cosa? Yo creo que no. Yo creo que él estaba haciendo lo correcto. Él nunca, en primer lugar, como mencioné hace un momento, él nunca había oído la voz de Dios, mucho menos que Dios hablara con él. Lo había escuchado de sus padres, y creo que nosotros también hacemos bien y debemos hacerlo, de consultar con el Señor, hablar con el Señor. Cada vez que estamos por comenzar un proyecto que creemos que Dios nos ha mandado a hacer, y de pronto tenemos sentimientos como: qué raro me siento, como que ¿será esto de Dios? Hermanos, no hay nada malo para los que se quieren casar, para los que quieren comprarse un auto, para los que quieren abrir un negocio, para los que quieren cuitear un negocio, para cualquier cosa, para cualquier ministerio. No hay nada malo en, si te sientes como: ¿será que esto realmente vino de Dios? Haz un alto, amén, y consulta al Señor. No hay nada malo en hacerlo. Señor, pensé que ya había de haber iniciado aquello por lo que he estado orando por años. Señor, no sé, de pronto me siento inseguro. Dame una confirmación. ¿Qué debo hacer? ¿Y sabes qué? Si tú eres hijo de Dios, el Señor te va a confirmar. El Señor va a abrir puertas. No quiero equivocarme, Señor. Y si tú miras que no hay confirmaciones ni puertas abiertas, es posible que lo que tú pensabas hacer no era de Dios. Quizás era tu idea, tus pensamientos, aunque parecían buenos. Buenas ideas, buenos pensamientos. Voy a tener una familia, buena idea. El asunto es con quién la vas a tener. ¿A quién te vas a unir? ¿A una inconversa? Y cosas semejantes. Debe de ser algo que directamente viene de Dios. Y cuando las cosas son de Él, Dios confirma. Él confirma una y otra vez, porque Él quiere que te sientas seguro. Y cuando su respuesta no es suficiente, Dios te ha guiado por un camino de respuestas. Te dio una respuesta y la segunda respuesta y otra respuesta. ¿Sabes qué? Si estás todavía inseguro, pero que Dios conoce tu corazón, que estás buscando hacer su voluntad, Dios te dará más confirmaciones. Lo hizo con Gedeón una y otra vez. Pero ahora Dios le provee a Gedeón una respuesta, una confirmación que vino de parte de Dios, que no se la hizo Gedeón, pero fue algo como un bonus que Dios le dio. Mira, Gedeón, para que sepas que yo soy el que te fortalezco, para que sepas que yo estoy contigo. Y le da, hermanos, los versículos 1 al 7, donde tenemos la confirmación de la victoria. Y esta fue la batalla, la lucha, que no peleó ni siquiera Gedeón ni los hombres suyos, sino Dios mismo. Dios mismo peleó. La promesa que destruiría a 135,000 con 300 hombres. Leamos versos 1 al 7. Dice del capítulo 7: levantándose pues de mañana Jerobbaal,
el cual es Gedeón y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arod. Y tenía el campamento de los madianitas al norte. Estaban listos para subir a la tierra, más allá del collado de Moré en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y vuélvase del monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000. ¿Sabe lo que es 22,000? Y quedaron 10,000, se fueron 2/3 partes. Quedaron 10,000. Entonces vio Jehová el número que había quedado y le dice en el verso 5, en el verso 4, mejor dicho: aún el pueblo es mucho. Llévalos a las aguas y ahí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, no irá. Verso 5. Entonces llevó el pueblo a las aguas y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo a cualquiera que doblare la rodilla para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con su mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber agua. Entonces Jehová le dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la gente a su lugar. ¿Puede imaginarse ustedes? 135,000, más adelante leemos que eran 135,000 hombres. ¿Podrían ustedes, o podría alguno de ustedes hacerle frente a 450 ladrones? Cuando usted divide este número de 35,000 entre 300 personas, toca a 350 ladrones. Y digo ladrones porque eran ladrones, subían a robar. ¿Podría usted pelear, uno solo de ustedes pelear con 450 ladrones? ¿Sabe lo que yo haría? Yo saldría corriendo. Lo mejor que haría. Es lo mejor. Es imposible que una sola persona pueda contra 450 personas. Es imposible. Pero Gedeón había llegado a un punto. Él pasó de ser pesimista a un hombre de fe. Porque Gedeón aquí le creyó al Señor. Si ustedes leen el resto de la historia, se van a dar cuenta cómo Gedeón, aunque, bueno, es un tema diferente, más allá, terminó mal por el hecho de haber hecho una estatua, hizo mal, pero por lo menos en esta enseñanza, al final de esta enseñanza, cuando él pelea, batalla, bueno, no pelea sino adora al Señor, terminó bien. Pero aquí hasta este punto, Gedeón dejó de ser un pesimista, sino un creyente. Él le creyó al Señor. Y lo que aprendemos, hermanos, en esta enseñanza es que Dios quiso mostrarle a Gedeón que lo había escogido, y lo había escogido con un propósito. Y Dios es lo que siempre nos quiere enseñar a nosotros y recordarnos cada vez que venimos a la iglesia a escuchar su palabra. El Señor nos está recordando constantemente que el que nos ha escogido es Él. Que nosotros por nuestras propias fuerzas somos como cuando Gedeón tenía todos los sentimientos, abandonado, feo, se sentía débil, pobre, sin recursos y sin fuerzas para batallar contra ninguna persona, sin fe, confundido, sin poder entender siquiera que Dios hablaba con él. Pero cuando tú le das tu vida a Cristo, tú sabes a qué vienes a la iglesia.
Cuando empiezas a escuchar las enseñanzas, sabes de qué se trata y Dios empieza a moldearte y a llevarte por caminos que tú antes no conocías y te conviertes en un hombre de fe y de victoria porque Dios está contigo, tal como Dios estuvo con Gedeón. Hermanos, Dios escogió a Gedeón a pesar de su baja estima y lo ha hecho también con nosotros. Amén. A pesar de los sentimientos que tengamos, Dios nos ha escogido. Dios escogió a Gedeón a pesar de sentir y creer que Dios lo había abandonado. Lo mismo contigo. Han habido momentos que tú has tenido los mismos sentimientos. ¿Dónde está Dios? No sé dónde está, pero... Y de pronto dices, ¿sabes qué? Aunque no sepa dónde está, yo voy a confiar en Él, decido confiar en Él. Dios escogió a Gedeón a pesar que el pueblo lo había abandonado, siguiendo lo malo y haciendo lo malo. Dios escogió a Gedeón, hermanos, en medio de un pueblo donde básicamente era muy difícil que un hombre de Dios mantuviera su rostro en alto, mirando hacia arriba, tal como sucede hoy. Pero tú eres el Gedeón que Dios ha escogido, cada uno de ustedes. Y Dios no mira nuestra condición, sino Él mira lo que va a hacer a través de nuestras vidas. Así que, hermanos, que el Señor continúe con nosotros en todo lo que Él ha planificado hacer. Y en el capítulo 7, versículos 16 al 25, Dios cumplió su promesa. Él derrotó a los enemigos de Israel. ¿Cómo lo hizo? Fácil, porque para Él no hay nada imposible. Lo que hizo Dios es confundir al pueblo. Lo confundió y empezaron cada uno de ellos a ponerse la espada contra su compañero y se mataron todos y se destruyeron, mientras Gedeón y los 300 hombres glorificando a Dios con sus trompetas, quebrando cántaros, y es todo lo que hacían. Qué hermoso, ¿verdad? Dios, hermanos, Gedeón, me imagino que al final de esto, wow, qué grandes cosas Dios hizo. Nosotros no hemos pasado por ahí, pero todo lo que está escrito es para nuestra enseñanza. Lo que nos pase a nosotros, más que todo, tiene que ver con asuntos espirituales, en el mundo espiritual. Recuerda, Dios te ha escogido, eres del Señor. Y si en esta mañana hay alguien que realmente vino pensando que es creyente, pero que sabe que no lo es, ríndete al Señor. Experimenta su perdón. Acepta su sacrificio en la cruz. Dale tu vida a Él. No pelees ni luches contra el Señor. Y también vas a entrar en el grupo de los Gedeones que batallamos en el poder de Dios. Vamos a orar. Querido Padre, gracias te damos por esta enseñanza preciosa. Miramos cómo Gedeón comenzó, Señor, como un débil, como un quejista, como un hombre lleno de temor. Básicamente, Gedeón pensaba que era un perdedor. Y así nosotros nos hemos sentido también en el pasado como perdedores. Pero cuando Jesús vino a nuestras vidas, nos hemos dado cuenta que somos más que vencedores. Somos más que victoriosos en el Señor, porque Jesús venció la muerte y venció el pecado. Y es únicamente en Él nosotros, Señor amado, tenemos esa bendición, esa confianza en ti. Gracias por esta congregación de hombres. Señor, levántalos como líderes en sus hogares. Mira que no sean sus esposas tomando el liderato, sino ellos, Señor. Y cuando tú, Señor, les muestres lo que deben hacer, cómo deben hacerlo, ábreles sus ojos, sus oídos, que te obedezcan, Señor, y que den pasos hacia donde tú los guías. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.